Satoshi maníacos, hay momentos en los mercados en los que todo parece tranquilo. Justo antes de que el sistema empiece a mostrar grietas. Y varias noticias que han aparecido en las últimas horas sugieren que algo interesante podría estar empezando a moverse alrededor de Bitcoin. Por lo tanto, guerreros de la blockchain, quedaos hasta el final de este análisis porque cuando conectemos todas las piezas de estas noticias, vais a entender por qué algunos analistas empiezan a decir que Bitcoin podría estar entrando en una nueva fase dentro del sistema financiero global. Pero fuera del gráfico empiezan a moverse demasiadas piezas dentro del sistema financiero global como para considerarlo simple coincidencia. Bitcoin continúa orbitando niveles clave del ciclo mientras el mercado observa con atención cada movimiento del precio. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no está únicamente en el gráfico, está en algo que empieza a formarse alrededor del ecosistema. Porque cuando empiezas a observar lo que está ocurriendo entre Wall Street, los bancos y el mercado cripto, aparecen señales que parecen indicar que algo dentro del sistema financiero empieza a incomodarse. Y prestar atención, Satoshi maníacos. Cuando el sistema empieza a incomodarse con un activo, normalmente significa que ese activo empieza a volverse demasiado importante como para ignorarlo. Pero fíjate en esto. Durante años el sistema financiero ha tenido pilares muy claros sobre los que se ha sostenido la narrativa económica global. El dólar, los bonos, y uno de los más antiguos de todos, el oro. Sin embargo, algo curioso empieza a aparecer en el análisis de algunos expertos del mercado. Porque según el estratega macro de Bloomberg Mike McGlone, el oro podría estar perdiendo poco a poco su papel histórico como principal reserva de valor dentro del sistema. Como explicó Satoshi cuando presentó Bitcoin al mundo, el problema fundamental del dinero convencional siempre ha sido la enorme cantidad de confianza que el sistema exige a quienes lo utilizan. Y aquí XD es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque cada vez más analistas empiezan a observar una comparación que hace apenas unos años parecía impensable. Bitcoin empezando a competir con el oro. Y cuando empiezan a aparecer comparaciones de este tipo dentro del sistema financiero, normalmente significa que el tablero del juego está empezando a cambiar. Primera señal. Mientras este debate empieza a aparecer dentro del análisis macro del mercado, Wall Street empieza a reaccionar al crecimiento del ecosistema cripto. Según varios informes recientes del sector financiero, empresas vinculadas al mundo de las criptomonedas están empezando a desafiar la dinámica tradicional de los mercados. Un ejemplo claro lo encontramos en Circle, la empresa detrás de la stablecoin USDC. Porque mientras los mercados tradicionales atraviesan momentos de tensión, las acciones relacionadas con infraestructura cripto empiezan a moverse de forma inesperada frente a Wall Street. Esto puede parecer simplemente otro episodio más dentro del mercado. Pero cuando observas el patrón completo, empieza a aparecer algo más interesante. Una fricción creciente entre el sistema financiero tradicional y el nuevo ecosistema digital. Ahora observa esto. Mientras Wall Street intenta adaptarse al crecimiento del ecosistema cripto, otro frente del sistema financiero empieza a moverse: las stablecoins. Durante años los bancos han tenido un control casi absoluto sobre el sistema de pagos global. Transferencias. Liquidez. Infraestructura financiera. Además, guerreros, la aparición de monedas digitales respaldadas por dólares empieza a introducir una nueva variable dentro del sistema. Porque según algunos expertos financieros, la incertidumbre regulatoria sobre las stablecoins podría terminar perjudicando más a los propios bancos que a las empresas cripto. Y esto abre una conexión inesperada entre bancos, dinero digital y blockchain. Una conexión que empieza a cambiar lentamente la arquitectura del sistema financiero, pero aquí es donde la historia empieza a mostrar su lado más interesante.
Porque mientras el ecosistema cripto continúa expandiéndose, algunos intentos de integración dentro del sistema financiero tradicional empiezan a encontrarse con resistencia. Un ejemplo reciente lo encontramos en Custodia Bank. La entidad llevaba tiempo intentando obtener acceso directo a una cuenta maestra dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Algo que habría permitido conectar infraestructura bancaria con servicios vinculados a activos digitales. Sin embargo, un tribunal federal ha decidido poner fin a esa solicitud legal. Y este movimiento deja al descubierto algo que empieza a repetirse dentro del sistema. El ecosistema cripto intenta integrarse. Pero el sistema financiero tradicional todavía no sabe muy bien cómo reaccionar. Y mientras todo esto ocurre, las grandes instituciones financieras siguen observando el tablero. Uno de los ejemplos más claros es BlackRock. El gigante financiero ha dejado claro recientemente que, al menos por ahora, no tiene intención de lanzar productos ETF cripto demasiado experimentales o exóticos. Lo que indica que incluso dentro de Wall Street todavía existe cautela sobre hasta dónde debe llegar la integración entre el sistema financiero tradicional y los activos digitales. Pero aquí es donde aparece una paradoja interesante. Porque mientras algunas instituciones se muestran prudentes, otras empiezan a observar el crecimiento de Bitcoin como algo imposible de ignorar. Así que resolvamos el puzzle, Satoshi maníacos. Por un lado, criptonautas, tenemos a Bitcoin empezando a ser comparado con el oro como posible reserva de valor. Por otro lado, tenemos a empresas cripto desafiando dinámicas tradicionales de Wall Street. Al mismo tiempo vemos stablecoins introduciendo nuevas formas de liquidez digital dentro del sistema financiero. Y en paralelo observamos cómo bancos, reguladores e instituciones intentan decidir cómo reaccionar ante todo esto. Y aquí tenéis el porqué, Satoshi maníacos, os decía al principio que os quedarais hasta el final. Porque cuando unes todas estas piezas, lo que aparece delante no es una simple coincidencia del mercado, sino una tensión creciente entre Bitcoin y el sistema financiero tradicional. Y cuando demasiadas piezas empiezan a moverse al mismo tiempo dentro del sistema financiero, normalmente significa que algo más grande empieza a formarse. Porque lo que estamos viendo ahora mismo podría no ser simplemente otro capítulo dentro del mercado cripto. Podría ser el comienzo de una nueva fase en la relación entre Bitcoin y el sistema financiero global. Un momento en el que el activo que nació como una alternativa al sistema, empieza a convertirse en una variable que el propio sistema ya no puede ignorar. Porque a veces las transformaciones más grandes del sistema no comienzan con un evento espectacular, comienzan con pequeñas tensiones. Con narrativas que empiezan a cambiar. Con comparaciones que hace unos años parecían imposibles, hasta que un día, el sistema entero se ve obligado a reaccionar. Y ahora decidme algo, Satoshi maníacos, ¿estamos viendo simplemente otro movimiento del mercado? ¿O el comienzo de una nueva batalla entre Bitcoin y el sistema financiero tradicional? Si quieres seguir entendiendo lo que está ocurriendo dentro del ecosistema cripto, suscríbete al canal, activa la campana y revienta el like. Para que YouTube se entere y así lo recomiende para otros guerreros de la descentralización, nos vemos por el criptoespacio XD.